Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Romina Sanabria. Yo soy profesora de filosofía y licenciada en educación religiosa. Soy la profesora de ética profesional. Este año vamos a comenzar las clases de esta manera, a través de videos, utilizando el Classroom. En algunos momentos vamos a tener también encuentros por Zoom. La idea es avanzar con los contenidos de esta forma. Ética profesional es una materia que ustedes la pueden rendir libre o presencial, ¿sí? Es una materia anual, así que bueno, un poco para contarles cómo es la metodología de la materia. En esta primera clase lo que vamos a explicar un poco es en qué consiste la ética. Cuando nosotros hablamos de la ética, decimos que es una ciencia que se enmarca dentro de la rama de lo que es la filosofía. ¿Sí? Es una ciencia que surge de la filosofía. Muchas veces también a la ética se la conoce como filosofía moral, o se la llama filosofía moral. ¿Por qué es esto? Justamente por ser una rama de lo que es la filosofía. Pero sí o sí es una ciencia, ¿sí? Muchos dicen que es una disciplina, que es una ciencia dentro de otras. Lo cierto es que es una ciencia por dos motivos. Primero, porque tiene una forma específica de estudiarse, que es a través de unas normativas o unos principios que le dan contenido a su disciplina. Y lo otro es porque tiene un objeto de estudio también específico, que es la conducta humana. La conducta humana, lo que busca hacer justamente la ética, es estudiarla en su complejidad para delimitar cómo debe ser lo correcto. Sí, porque por ejemplo hay otras ciencias o otras disciplinas que también estudian la conducta humana, por ejemplo la psicología o la sociología, ¿sí? Las relaciones o las conductas humanas, pero lo estudian teniendo en cuenta otro concepto o teniendo en cuenta otra finalidad. ¿Sí? Nosotros desde la ética vamos a estudiar cuál es esa conducta humana para proyectarla y para lograr el fin último que tiene la persona humana, ¿sí? Para que esa conducta se pueda adecuar a lo que se espera justamente de la persona humana. También decimos que la ética lo que tiene en cuenta es la tematización o la reflexión de un ethos particular, ¿sí? Este ethos es un concepto que es socialmente aceptado por la sociedad. Los ethos, ¿sí?, sobre los que va reflexionando la ética pueden ir cambiando o se pueden ir modificando según las épocas históricas y según las disciplinas a las que busquen aplicarse. ¿Sí? Por ejemplo, lo que es la ética profesional de hotelería y turismo tiene un ethos de reflexión específico diferente al de, por ejemplo, la ética profesional de filosofía o a la ética profesional de la medicina, ¿sí? Cuando hablamos de la etimología de la palabra nos encontramos que hay dos palabras que son muy parecidas y que generalmente nos suelen generar confusión, que es la palabra ética y moral, ¿sí? Esto se debe a que en realidad en las épocas antiguas tanto la palabra ética como la palabra moral se las utilizaban como sinónimos, ¿sí? Se les utilizaba indistintamente. Y esto se debe a que la palabra ethos, que es la que viene del griego ética, ¿sí? Y tanto la palabra mos, que es del latín, de la que viene de palabra moral, significan lo mismo, significan costumbres, creencias, comportamientos o acciones humanas, ¿sí? Las dos palabras ética o moral significan lo mismo, pero recién en la época moderna se empezó a hacer una distinción entre estas dos palabras que, si bien en su terminología o en su etimología significaban lo mismo, empezaron a hacer una distinción y pusieron como la ética, ¿sí?, como ciencia, y que va a tener como objeto de estudio a la moral. Entonces entendemos luego, si desde esa época moderna, empezamos a manejarnos con que la ética es la ciencia que tiene por objeto de estudio a la moral. Y la moral vendrían a ser las creencias, las costumbres, los comportamientos humanos. Esta ciencia, como decíamos, sí, porque tiene una forma y un objeto de estudio específico, busca ser normativa. ¿Qué quiere decir esto? Primero, el primer paso que realiza es
preguntarse sobre cómo son los actos humanos, ¿sí? Los actos que realizan las personas humanas, cuáles son las costumbres, las creencias, los comportamientos que tienen esas personas. Esto vendría a ayudarnos a delimitar lo que es la teoría de la ética, ¿sí? Nos da los principios o las normas de cómo son esos actos o cómo deberían ser. Y luego, el segundo paso es adecuar esos actos, esos comportamientos a la norma específica o a los fundamentos específicos que guían el comportamiento humano. Eso es lo que es la ética práctica o la ética aplicada. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de los actos humanos, hay que distinguir que existen también los actos del hombre. ¿Cuáles son estos actos del hombre? Los actos del hombre son acciones que realiza la persona humana en donde no interviene la libertad y la voluntad, ¿sí? Son actos espontáneos, podríamos decir. Por ejemplo, estornudar, por ejemplo, respirar, por ejemplo, hacer la digestión. Son actos en donde la persona no lo hace deliberadamente o los hace bajo el dominio de su libertad y de su responsabilidad. En cambio, los actos humanos sí. ¿Cuáles son los que estudian la ética? No los actos del hombre, sí los actos humanos. La ética siempre va a tener en cuenta los actos en donde la persona los haya realizado, teniendo en cuenta la libertad, la inteligencia y la voluntad.